Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos, suscriptores, familia del reino. Les habla Mercedes. Bueno, pues hoy tendremos nuestra clase número 47, que comprende el capítulo 11, versículo 26, hasta el capítulo 16, versículo 17 del libro de Deuteronomio, y el nombre de esta clase, de la clase de esta semana, es re. Esta palabra significa observa y es una palabra más fuerte que shema. Recuerda que shema habla de oír y obedecer, y re tiene que ver con la percepción profunda, una visión interior, tiene que ver con los ojos del corazón, y con esta palabra re es que inicia la parashá de esta semana. Dicen observa, miren, así se tradujo en esta Biblia, miren. Hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy, y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. El Padre Celestial presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con el libre albedrío, y esa es la razón por la que esta parashá empieza con la palabra observa. La observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Cada uno tiene la libertad para escoger, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. A base de este versículo, los sabios afirman que todo el que crea en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torá. Entonces, avanzamos aquí en este versículo, Deuteronomio 11, 29. Aquí encontramos una forma pedagógica de ilustrar las dos realidades. El pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia la otra montaña. El versículo 30 dice, ¿no están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino del oeste, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré? Las dos montañas, con toda probabilidad, son aquellas que hoy en día tienen los mismos nombres. El monte Ebal, 940 metros sobre el nivel del mar, está al norte, y el monte Gerizim, 880 metros sobre el nivel del mar, está al sur. En el valle entre los dos montes se encuentra la ciudad de Siquem. Había una ruta importante que pasaba por este lugar que conectaba a Israel con el resto del mundo. Fue un lugar de encuentro entre los viajeros, y aquí fue donde Abraham construyó su primer altar, y aquí fue sepultado José. Y al colocarse en Siquem, mirando hacia el norte, donde está la montaña Ebal, sobre la cual se pronunció la maldición, la espalda está hacia Jerusalén, y al voltearse hacia el sur, la montaña de bendición estará delante, y más allá de la montaña escogida por el Señor, el monte Sión. En Juan 4, de hecho, hay una discusión que se da entre Yeshua y una samaritana sobre el lugar de adoración. Y en ese caso, la palabra adoración tiene que ver con el rendirle culto por medio de sacrificios al Padre Celestial. Y los samaritanos siguen manteniendo la idea de que ese monte, Gerizim, fue elegido como el monte donde el Padre Celestial iba a poner su nombre. Más adelante, en Deuteronomio 12, versículo 2 y versículo 3,
El texto que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos está contrastado con el versículo siguiente que dice, no procederás así con el Padre Celestial. Lo cual indica, en primer lugar, que no se pueden servir al Padre Eterno de la misma manera como los idólatras, ni levantar altares al Señor en cualquier lugar, sino solo en el lugar que fue escogido por Él. Aquí está, no actuarás así con el Señor, su Dios. El versículo 5 de Deuteronomio 12, vemos que hay un lugar específico en el que Padre Celestial ha escogido para poner allí su nombre y en ningún otro lugar está permitido ofrecer estos sacrificios encendidos, sino solo en el lugar en el que Él ha escogido. Como los profetas sabemos que no pueden introducir nada nuevo en la revelación que ya ha sido dada, sino solo desarrollar algo de lo que ya fue dado a Moisés. Tenemos entonces que preguntarnos dónde en la Torá encontramos el lugar escogido por el Padre Eterno para poner allí su nombre de una manera permanente. Y hay dos testimonios acerca de la ciudad de Jerusalén en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y el primero se encuentra en Génesis 14:18, donde habla de Melquisedec, que era el rey y sacerdote de Salem. Salem es el mismo lugar que Sión, es decir, que Salem es el mismo lugar que Jerusalén, según lo que nosotros leemos en el Salmo 76:2. El Mesías tendrá el mismo ministerio de Melquisedec de ser tanto rey como sacerdote en la misma ciudad de Jerusalén, y esto lo vemos en el Salmo 110:4. Y el segundo testimonio que tenemos en el Humash es un lugar escogido por el Señor para poner allí su nombre permanentemente. Se encuentra en Génesis 22, donde habla de la atadura de Isaac sobre el altar en uno de los montes de la tierra de Moría. La traducción aramea de Ónkelos de este mismo versículo de Génesis 22:14 dice que Abraham adoró y oró en ese lugar y dijo ante el Eterno, aquí las generaciones futuras adorarán. Eso es lo que dice en esa traducción aramea. El lugar donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac fue un lugar escogido por el Padre Celestial y esta verdad fue revelada a Abraham y a sus descendientes, de manera que siguen reconociendo hasta hoy que en ese lugar el Padre Eterno lo mostrará el eje de todo el plan de la redención, que es la muerte del Cordero. Y en ese lugar murió Yeshua como sustituto para todos los hombres. Y así el Padre Celestial mostró a todo el mundo su justicia completa al perdonar al pecador sus pecados. En el lugar donde Abraham reconoció el ministerio superior de Melquisedec y vio la muerte y vio la resurrección del Hijo, fue luego edificado en ese mismo lugar el templo de Salomón, y también ahí fue edificado el segundo templo, que es el que estuvo de pie cuando estaba Yeshua aquí en la tierra. En el Salmo 132, versículo del 1 al 5. Dice, acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Vemos que David fue el instrumento que el Padre Celestial escogió para finalmente fijar el lugar del culto para el Padre Celestial. También en el Salmo 132, versículo 13 y 14, vemos que el monte Sión fue escogido para siempre, para ser el lugar donde se fijaría el nombre del Padre Celestial. Deuteronomio 12:7.
vemos que el momento de sentarse a la mesa fue creado por el Padre Celestial para poder estar delante de Él. Y en Jerusalén el pueblo aprendió cómo se debe sentar y comer delante del Padre Celestial. Por lo tanto, es muy importante que todos los miembros de la familia coman en los mismos horarios para poder encontrar al Señor en una comunión familiar. Deuteronomio 12, del 10 al 11. La Torá establece la manera profética, el momento cuando iba a ser establecido el lugar permanente para el nombre del Padre Celestial. Vemos en este texto que tenía que ser no solamente después de la conquista de los 14 años bajo Josué, sino después de que el pueblo de Israel obtuviera la paz de todos los enemigos alrededor. Y esto no sucedió hasta el tiempo del rey David, que hizo muchas guerras y subyugó a todos los pueblos enemigos de Israel. Lo vemos en 2 de Samuel 7, versículo 1 y 2. Y en Primera de Crónicas, en el capítulo 21 y capítulo 22, se habla de la compra del campo donde el templo iba a ser edificado. Pero aunque el rey David tenía el gran deseo de construir el templo, él no pudo hacerlo por causa de que había derramado mucha sangre. Por eso su hijo Salomón fue escogido para llevar a cabo esta grande obra, como está escrito en Primera de Crónicas 22, versículo del 8 al 10. Y te lo dejo aquí en pantalla para que puedas leerlo. Desde entonces Jerusalén es el lugar donde el nombre del Padre Eterno es fijado para siempre, y es allí donde el Hijo de David, Yeshua, el Mesías, muy pronto se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y el resto del mundo, como está escrito en Lucas 1, versículo 32 y 33. Deuteronomio 12, 12. Vemos que en la presencia del Padre Eterno hay alegría. Así que si no experimentas alegría en tu corazón o cuando te reúnes, algo está por ahí fallando y no estás muy cerca del Padre Celestial. A lo mejor te estás fijando más en lo exterior que en lo espiritual. Al tener contacto con el Padre Celestial en el Espíritu, recibimos mucha alegría. Y si no tienes esa alegría es porque tu espíritu no está conectado con Él, como lo vemos en Gálatas 5:22. Deuteronomio 12, versículo 16 y también el 23, vemos que dice: solo que ustedes no comerán la sangre, la derramarán sobre la tierra como el agua. Versículo 23, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida con la carne. 10 veces se menciona esta prohibición en la Torá para el pueblo de Israel, para los hijos de Israel. Y aquí te voy a dejar estas 10 veces que se hace mención que no se puede comer la sangre. Avanzamos entonces a Deuteronomio 12, versículo 17. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo o de tu aceite. Esto es lo que dice este versículo hasta el versículo 18. Y aquí se habla, esto que se está hablando en estos dos versículos es el segundo diezmo y otras cosas que tienen que ser comido en el lugar que el Padre Celestial ha escogido. Versículo 19 dice: cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra. Si uno no tenía nada que ofrecer al levita del primer diezmo, se podía dar
del diezmo para el pobre, pero no hay nada del diezmo, si no hay nada este diezmo para el pobre, había que darle de los sacrificios de paz. Y bueno, ahorita más adelante vamos a repetir y a retomar esta enseñanza sobre los diezmos. Dice en el versículo 21. Si el lugar que el Señor tu Dios escoge para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que el Señor te ha dado, como te he ordenado, y podrás comer dentro de tus puertas todo lo que desees, dice este versículo. En primer lugar, se refiere a que ya todos no van a poder estar viviendo cerca del tabernáculo y así ofrecer sus ofrendas de paz que se comen en la presencia del Padre Celestial. Por esto, en la tierra de Israel está permitido comer carne fuera del tabernáculo y del templo. El versículo 23, como ya lo mencionamos anteriormente, dice, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida con la carne. No la comerás, la derramarás sobre la tierra como el agua. El 25 también dice, no la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo que es justo delante del Señor. Esto es lo que dice el Padre Celestial. Al no comerla estarás actuando en justicia, estarás haciendo lo que es justo delante del Señor. Versículo 30. Cuídate de no caer en una trampa imitándolas después de que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar a sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo también haga lo mismo? En este texto vemos la gran importancia de ser muy radical en cuanto a la idolatría y todo lo que tiene que ver con el culto pagano. La idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torá establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla de en medio de Israel. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Tengo algo en mi vida que esté conectado con el culto de otra religión que no sea de la Torá? ¿Hay algo en mi casa que conecta con la idolatría? O esta pregunta, ¿estoy viendo o permitiendo en mi hogar que se vean programas de televisión que tienen que ver con algún culto de idolatría o con la brujería? Bueno, porque si vemos algo en nuestras vidas que puede dar lugar a la idolatría, hay que ser radical, familia. Primeramente consigo mismo, como dice nuestro maestro, como dice Yeshua en Mateo 5:29. Que si tu ojo te es ocasión de caer, es preferible arrancarlo, ¿verdad? Sacar de nuestra vida todo lo que nos esté llevando de una manera sutil a caer en idolatría, en este contexto que estamos revisando hoy. Debemos de tener una actitud radical contra esa seducción, incluso en nuestras propias vidas. La gente hoy en día busca experiencias espirituales, buscan milagros, señales, buscan profecías y no les importa tanto si la fuente de esas manifestaciones están afines con la Torá o no. Les importa más la sensación de estas experiencias, esto que les produce en sus almas y en sus cuerpos. Les importa más esa sensación que la revelación pura de la palabra del Padre Celestial. Y Yeshua habló de esos movimientos en los últimos tiempos y dijo que habrían grandes señales y prodigios producidos por los falsos profetas, como está escrito en Mateo 24, versículo 4 y 5. También te voy a dejar esta cita en el versículo 11 y el 24 para que tú te tomes tiempo de leerlos. Así que debemos tener cuidado porque sabemos bien que no todo lo que relumbra es oro, ¿verdad? No todo lo que reluce es oro, tanto en la Torá como en los profetas, ¿verdad? En todas las escrituras, como en la boca de Yeshua, hay advertencias muy claras contra los profetas falsos. Es fácil ser engañado porque las apariencias pueden ser muy, muy engañosas. Nuestras emociones pueden hacer que creamos
en los profetas falsos, nuestras mismas emociones. Y la Torá nos dice cómo podemos saber si los profetas son verdaderos o si los profetas son falsos. Si dicen que la ley pasó a la historia o que haya sido abolida por medio de Jesucristo, son falsos profetas, por muchos milagros que hagan. La regla que tenemos para medir a los profetas no es si tienen poder o no, sino si su poder, si su mensaje y ante todo, si su estilo de vida personal están de acuerdo con la Torá y con las enseñanzas, ¿verdad? De los escritos mesiánicos. El que enseña a otras personas que Yeshua no es el Mesías de Israel, ese es un falso maestro porque se ha apartado de la Torá que escribe que es de la Torá de Moisés, que sabemos que Moisés escribió de él en todas las páginas. Y bueno, pues en la escritura nosotros podemos ver que Yeshua no enseñó a sus discípulos a apartarse de lo que el Padre Celestial le reveló a Moisés o a las costumbres de Israel. Yeshua no fundó una nueva religión y dijo que sus seguidores lo hicieran, que fundaran otra religión. Yeshua no mezcló sus enseñanzas o prácticas con elementos paganos de otras culturas. Por lo tanto, una religión que ha hecho todas estas cosas o alguna de ellas no es producto del Mesías de Israel ni de sus seguidores, sino que es el resultado de una apostasía mencionada por los discípulos de Yeshua. Por ejemplo, te invito a que leas segunda de Pedro 2, que va a ser tarea, también que leas Judas, y también te dejo esta cita aquí en Hechos 20, versículo 29 y 30. Si Yeshua hubiera hecho alguna o varias de estas tres cosas que mencioné, entonces no sería el Mesías que había sido prometido para Israel. Deuteronomio 13:4 leemos: en pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Nosotros fuimos creados para cumplir los planes del Padre Celestial y por eso no nos podemos quedar quietos en algo estático, sino tenemos que movernos hacia adelante y siempre buscar la presencia del Padre Celestial, ser sensibles para saber dónde Él se está moviendo o como decimos, dónde Él camina y poder seguir sus pasos y en pos de Él estar pegados a Él todo el tiempo. Te dejo esta cita en Juan 5, del 19 al 20, donde Yeshua decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y este es un ejemplo de esta cita en Deuteronomio 13:4. Y el versículo 11, vemos la ejecución del reo de muerte. Sirve, entre otras cosas, para que el pueblo tema ante el pecado y también para que se mantenga alejado de la idolatría. Y así entramos al capítulo 14 de Deuteronomio, donde dice: ustedes son hijos del Señor su Dios. No se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto. Aquí los hijos de Israel son llamados hijos del Padre Eterno. Y también vemos aquí en Isaías, Isaías 1:2 dice: oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se me han rebelado contra mí. También son llamados hijos, y es obvio que los hijos físicos de Israel son considerados por el Padre Celestial como hijos suyos, incluso los que se han rebelado contra él, como dice esta cita. Y aquí en Juan 11, 51, 52, las escrituras nos están enseñando, por un lado, que los hijos de Israel son llamados hijos de Dios, pero por otro lado enseñan que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a hacerlo.
Dice aquí, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos, para reunir en uno a los hijos de Dios, ¿verdad? Que estaban esparcidos. Así que vemos por un lado esto, que se menciona como hijos de Dios, aunque estén dispersos, aunque se hayan revelado, pero también por otro lado enseña que hay que cumplir ciertos requisitos para ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Lo vemos en Mateo 5:9, ¿verdad? Hay que cumplir con ciertos requisitos, y te dejo esta cita. Mateo 5, 44, 45. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, para que sean hijos. Así que vemos esto, que es muy interesante, que hay diferentes significados de la palabra hijo y el hecho de tener a Dios por Padre. En Lucas 6, 35 y 36 leemos, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo. Hay que hacer algo para llegar a ser hijos del Padre Eterno, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Aquí vemos que ya somos hijos porque Él es nuestro Padre. Entonces, la misma intención que venimos leyendo en los otros versículos, esta misma intención está plasmado aquí en Lucas 6, 35, 36, que dice vuestro Padre, aquellos que necesitaban amar y prestar sin esperar nada a cambio para poder llegar a ser hijos del Altísimo. Por un lado ya eran hijos, pero por el otro lado necesitaban vivir de acuerdo a los mandamientos para llegar a hacerlo. Y comparamos con estos textos que están aquí. Después de la resurrección del Mesías en Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en Filipenses 2:15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos, para que sean hijos de Dios sin tacha, ¿verdad? Y aquí se encuentran los mismos pensamientos parecidos a los que fueron presentados por Yeshua. De hecho, hay una conversación radical entre Yeshua y algunos de los hijos físicos de Israel. Lo vemos en Juan 8. Yo te invito a que leas todo Juan 8, pero te voy a dejar aquí unas citas. Entonces Jesús decía a los judíos, ¿verdad? Esta conversación era con los hijos físicos, biológicos de Israel. Fueron estas dos tribus que regresaron del cautiverio. Eran los llamados judíos. Podía ser de la tribu de Benjamín o podría ser de la tribu de Judá. Y aquí Yeshua está hablando con ellos. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Dice el versículo 37, sé que ustedes son descendientes de Abraham, son hijos físicos. Sin embargo, me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación entre ustedes, no tiene cabida en ustedes. Versículo 42, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Si Dios fuera su padre, observen, el 44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. El versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios.
Así que estos textos nos enseñan que no es suficiente ser hijos físicos o biológicos de Abraham para ser contados como hijos de Dios. Estos judíos eran hijos físicos de Abraham, circuncidados en la carne, pero no fueron reconocidos como hijos de Dios por Yeshua, sino todo lo contrario, fueron reconocidos como hijos del adversario, de Satanás. Así que, según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijo tiene que ver con dos cosas. Por un lado, significa haber nacido físicamente y ser un heredero genético de aquel que es llamado padre. Y por el otro lado, significa ser un representante y seguidor de alguien. Eso también significa ser hijo, ser representante y seguidor de alguien. Tener a Satán como padre no significa que Satanás los engendró biológicamente, sino que él es su origen, así también como ser hijos de nuestro Padre Celestial. Significa que él es tu origen y que tú eres su representante, que tú eres su seguidor. Así que teniendo en cuenta esto, es fácil entender por qué el Mesías y el apóstol Pablo enseñan que uno tiene que cumplir los mandamientos de Dios para llegar a ser un hijo del Padre Celestial. Se entiende de esta manera. Somos representantes, somos sus seguidores. De esta manera está actuando como un buen seguidor y su manera de ser, su carácter, representa el carácter del Padre. Su manera de ser representa la manera de ser del Padre Celestial. Y de esta manera llegas a ser su hijo. En las Escrituras también hay otro aspecto en cuanto a ser hijo de Dios, que esto es la adopción como hijos. Lo vemos en Romanos 9:8, dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Versículo 26, Romanos capítulo 9. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También te dejo esta cita de Romanos 9, versículo 3, 4. Porque este texto enseña que el derecho de ser hijos de Dios es algo que pertenece a los hijos de Israel, pero también nos enseña de alguna manera que muchos de los hijos de Israel perdieron ese derecho por causa de su infidelidad contra el Padre Celestial. Y puedes volver a leer Lucas 15, que está relacionado con esto, pero ahorita quiero que leamos juntos esta cita de Oseas 1:10 que dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente, que es lo que está, la cita que leímos ahorita de Romanos 9:26, lo está citando el apóstol Pablo. Los hijos de Israel de las 10 tribus que están actualmente esparcidas entre las naciones perdieron el derecho de ser pueblo de Dios y por lo tanto no fueron contados más como hijos. Y este texto nos enseña lo mismo que hemos visto antes, que los israelitas pueden perder lo que les pertenece por su infidelidad al pacto con el Padre Celestial. Por eso es tan importante conocer el pacto y conocer cuáles son las cláusulas que hay que observar de este pacto, porque si no conocemos, si no tenemos idea cuál es el pacto, muy fácilmente lo vamos a poder quebrantar. Pero aquí el profeta en Oseas habla de una restauración de ese privilegio y mediante la redención en el Mesías, los descendientes de la casa de Israel, que sabemos que cuando decimos casa de Israel son las 10 tribus, estas que se habían perdido entre las naciones, se perdió, lo que se perdió en ellos fue la identidad de pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos tendrán
este regreso a su identidad y el derecho de ser llamados hijos de Dios, este regreso también al pacto. Vemos aquí en este texto en Juan 1, versículos 12 y 13, que todos los que reciban a Yeshua y crean en su nombre llegan a ser hijos de Dios. De esa manera son engendrados por Dios para ser sus hijos. Y este texto está hablando tanto a los judíos como a los no judíos. Y esta forma de ser hijos de Dios no se puede obtener por medio de ser descendiente de Israel según la sangre, ni por voluntad de la carne, ni por la voluntad de ningún hombre, porque es una obra sobrenatural hecha por el mismo Dios. Y obviamente en este contexto están excluidos como hijos de Dios los que reclaman serlo únicamente por medio de ser descendientes físicos de Israel, porque necesitan esta experiencia divina activada por medio del Mesías para poder recibir la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Vemos aquí en Gálatas 4:5 que dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Vemos esta frase bajo la ley. Ellos necesitaban ser redimidos para poder recibir la adopción de hijos que realmente le pertenecía como hijos de Israel. Es decir, eran miembros del pacto. Y esta frase bajo la ley es una expresión que significa legalismo. Se tienen que redimir a las personas que están bajo el legalismo. No hace referencia a la Torá, sino que alude a esa parte legalista del judaísmo de esa época. Avanzamos entonces. Y te estoy dejando aquí unas citas en relación a lo mismo de ser llamados hijos de Dios. Avanzamos a Deuteronomio 14, versículo 2, que dice, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. La santidad tiene mucho que ver con lo que comemos. Hay una diferencia entre lo que está permitido comer a los hijos de Israel y a las demás naciones. Y esta diferencia de comida es debida a la diferencia entre el nivel de santidad de los hijos de Israel y los demás pueblos. Y esta parte ya la hemos cubierto en otras enseñanzas. Deuteronomio 14:8. Aquí está escrito que el cerdo es impuro, dice, para ustedes, es decir, para los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Los animales marítimos que no tienen aletas ni escamas son impuros también para el pueblo de Dios, y esta escritura nos enseña que solo los hijos del Padre Celestial, el pueblo de Israel, estos animales son prohibidos. Más adelante vemos en el capítulo 14, versículo 22, fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Esto se refiere al primer diezmo. Y bueno, sobre los diezmos ya lo hemos cubierto en otras clases, pero aquí voy a hacer un breve resumen. El primer diezmo en hebreo es Maser Rishon, y este se entrega a los levitas que lo pueden comer en cualquier lugar. Y te dejo la cita cuando lo estudiamos en Números 18:26. Deuteronomio 14:23. Aquí se está hablando del segundo diezmo, que en hebreo es Maser Sheni, que se come en Jerusalén durante el año primero, segundo, cuarto y quinto de este ciclo de 7 años.
Deuteronomio 14, 26. Aquí vemos que la Torá no prohíbe tomar bebidas alcohólicas, sino el abuso de las mismas. Y estas bebidas vemos que están permitidas ingerirlas en la ciudad más santa, delante del Padre Celestial y juntamente con la comida, con el fin de alegrarse delante del Padre Celestial. En los versículos 28 y 29. Aquí se habla del diezmo de los pobres, que en hebreo es maser aní. El levita recibe el primer diezmo y los pobres reciben el segundo diezmo del año tercero y sexto del ciclo de la Shemitah. Y bueno, aquí voy a hacer el resumen. El diezmo, el maser, es la porción del producto agrícola que se debe separar cada año y entregarse a sus respectivos destinatarios. Los diezmos se dividen en 3 partes. El primer diezmo, maser rishon; segundo diezmo, maser sheni; el diezmo del pobre, maser aní. Su orden de separación es el siguiente. Primero se separa la trumá, la porción separada, y es entregada directamente al sacerdote. Luego se separa el maser rishon, el cual es entregado al levita. El maser rishon, como vimos, es el primer diezmo. Este levita separa la parte llamada trumat, maser, y se le entrega al Cohen, al sacerdote. El tercero se separa el maser sheni y es llevado a Jerusalén para ser comido allí. Esto es realizado el primero, segundo y cuarto y quinto año del ciclo agrícola de 7 años. En el tercero y el año 6, en lugar del maser sheni, se separa el maser aní, y este es entregado a los pobres. Y aquí te estoy dejando la cita de Deuteronomio 14, del 28 al 29. Y en el séptimo año, obviamente, no se separan los diezmos. Y así continuamos en Deuteronomio 15:1. Vemos que el año de remisión fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social dentro de la familia de Israel. La Torá nos presenta aquí 3 casos en cuanto a la pobreza. El primero dice que no habrá menesteroso entre ustedes. Dice, si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios. La perfecta obediencia a los mandamientos es lo que produce un nivel alto de bienestar en todo el pueblo de Israel, de manera que nadie necesita tomar prestado. Al contrario, dice la Escritura, que darían préstamos a muchas naciones. El segundo dice, si hay menesteroso contigo. Este nivel inferior de obediencia, habrá posibilidades de que hayan pobres, pero entre el mismo pueblo de Israel, entre los israelitas, y en tal caso hay una obligación a darles o prestarles lo suficiente para que puedan cubrir sus necesidades. Si el pobre no puede devolver el préstamo, se le perdonará la deuda en el año de la remisión. Y hay muchísimos textos que hablan de ser generosos con el pobre. Puedes revisar Salmo 37, Salmo 41, Proverbios 14, Proverbios 17, el 19, Mateo 5, 42, Marcos 10, 21, Lucas 6, 35, Romanos 12, 13, Hebreos 4, 28, Hebreos 13, 16, porque la ayuda social es un asunto importante para el pueblo santo del Padre Celestial. Y solamente te di algunas citas, pero hay muchas más. Yo estoy segura que cuando tú leas la Escritura ya vas a poder notar todos estos aspectos de la ayuda al pobre. Bueno, pues el tercer caso en cuanto a la pobreza
Lo vemos aquí en Deuteronomio 15, del 11 al 18 lo vas a ver en la escritura. Dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Y en este nivel de falta de obediencia, la Torah muestra cómo nunca van a faltar los pobres entre nosotros. Y por eso estamos ordenados a ayudarles. Incluso podía haber tanta pobreza que algunos son vendidos como esclavos. Y en tal caso tendrán que ser liberados en el año de remisión con un buen dinero de despido. Como consecuencia de toda esta generosidad, es que Dios nos bendice en todo lo que hagamos. En Deuteronomio 15, versículo del 19 al 23, vemos sobre los primogénitos de los rebaños y de los ganados que no pueden ser aprovechados para otra cosa que comida para la familia de un sacerdote en el templo. En Deuteronomio 16:1 dice, observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. En 3 ocasiones, la Torá menciona las convocatorias, estas fiestas en donde Él convoca a su pueblo. Lo menciona en Levítico 23 para citarlas en este orden correcto del anuario. También las menciona en Números 28 y aquí enseña los sacrificios que hay que ofrecer en cada una de estas convocatorias. Y también en Deuteronomio 16, como lo vemos aquí en pantalla, para resaltar el deber del pueblo de Dios de hacer ese peregrinaje a Jerusalén. Versículo 2. Sacrificarás la Pascua, harás Pesaj, es lo que dice, al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. No se puede sacrificar el cordero de Pesaj fuera de Jerusalén. Esta es una instrucción. Dice Deuteronomio 16:8. 6 días comerán pan sin levadura y en el 7º día habrá una asamblea solemne para el Señor tu Dios. Ningún trabajo harás en él. Vas a contar 7 semanas. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la cosecha. Vemos entonces que la celebración de Shavuot, la fiesta de las semanas, o también conocida como Pentecostés, está relacionada con Pesaj. Es decir, que Shavuot es la conclusión de Pesaj. En otras palabras, Pentecostés es la conclusión de lo que se conoce como Pascua, por así decirlo, porque en Pascua toman otras fechas que no son bíblicas, pero la celebración de Pesaj y los panes sin levadura se hace en recuerdo de la libertad de la muerte de los primogénitos y la esclavitud en Egipto. Pero esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torá es entregada en el Sinaí, lo cual se celebra en Shavuot. La libertad no es completa sin la Torá, que fue dada 7 semanas más tarde. Versículo 11. Vemos que no hay ningún mandamiento que ordene que el pueblo esté alegre en Pesaj, solo en Shavuot y Sukkot. Y esto nos enseña que la alegría por la libertad no es cumplida hasta la entrega de las normas dadas del cielo, por medio de las cuales el hombre es verdaderamente libre para saber lo que está permitido y lo que está prohibido. Y esos límites producen libertad porque así sabemos en qué área nos podemos mover sin peligro, como lo vemos escrito en Santiago 1:25 y 2:12. Deuteronomio 16:14 dice, y te alegrarás en tu fiesta, tú con tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Pesaj no es para el extranjero, solo para Israel.
Sucot es para todo el mundo, también para las naciones fuera de Israel. Por eso, durante el reinado mesiánico, todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén para celebrar Sucot una vez al año, como lo vemos escrito en el profeta Zacarías 14, versículo 16 al 19. Deuteronomio 16:15 dice, 7 días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en el lugar que Él escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. La palabra hebrea para fiesta es Hag. Viene de una raíz que significa moverse en círculo. Y esto habla de las danzas alegres que se hacen en las fiestas del Padre Celestial. En la celebración de Sukkot hay muchísima alegría y el motivo es, según este texto, por la bendición material que el Padre Celestial ha dado durante las cosechas del verano. Y esto también nos enseña acerca de la gran alegría que habrá durante la celebración milenaria de Sukkot por todas aquellas personas que se habrán cosechado para el reino de los cielos de todas las naciones de la tierra. Versículo 17. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Todo varón está obligado a llevar sacrificios al templo el primer día de cada fiesta. La alegría, como sabemos, no puede ser completa sin generosidad, como está escrito en Hechos 20:35, donde dice que es más bienaventurado es dar que recibir. Y bueno, familia, en esta parashá tenemos diferentes puntos para hablar de el Mesías, pero yo quiero tomar este versículo de Deuteronomio 11:28, donde dice, y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido, del camino, si se apartan del camino que les ordeno hoy. ¿Verdad? Yeshua dijo que Él es el camino. Lo puedes leer en Juan 14:6. Así que el camino del cual Moisés está hablando no es solamente la obediencia a los mandamientos, sino el carácter, la vida, la conducta del Mesías, la conducta de Yeshua. El que se aparta de Yeshua, el que se aparta del camino después de haberlo conocido, tendrá maldición y finalmente perderá su salvación. Así que bueno, todos nosotros aquí conocemos quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida, familia. Y hasta aquí la clase de esta semana. Les agradezco a todos, muchísimas gracias por el apoyo, por dar un like al video, por compartirlo en las redes sociales. Puedes compartirlo con tus seres queridos, puedes dejar un comentario, un saludo y de todas estas maneras también estás apoyando para que se difunda la verdad, para que se difunda la Torá, para que se dé a conocer a los pueblos, ¿verdad? A todas estas personas que están dispersas en las naciones y muchísimos de ellos son parte de estas 10 tribus, la cual es el espíritu del Mesías, el que está llamando, el que está hablando a sus oídos. Este es un mes de escuchar la voz del Padre. Estamos en el mes quinto y dentro de muy pocos días vamos a entrar en este periodo de la Teshuvá. Así que prepara tu corazón, ora por todas estas personas que no conocen la verdad. Ora y proclama que ellos van a regresar y que van a
tomar esta posición de hijos de Dios, y todo eso gracias a tu contribución, porque tú también estás difundiendo la palabra de verdad a través de compartir estos videos, o la estás difundiendo con tu propia voz. Usa tu voz para que el Mesías sea anunciado, para que la verdad sea conocida. Usa tu voz, usa todo lo que papá te ha dado. Y bueno, pues de mi parte es todo, pero antes de despedirme, quiero invitarte a que te integres con nosotros al canal de Telegram. Preceptos, lo puedes buscar así en Telegram. La aplicación es gratuita, ahí estamos también en directo los martes a las 6 de la tarde. Estamos tomándonos 30 minutos en familia, en el que comentamos también la parashá de la semana y proclamamos en unidad. Y bueno, pues de mi parte es todo. También te recuerdo que puedes unirte al grupo de Facebook, y también te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. También, si es primera vez que ves este canal, puedes suscribirte y puedes darle a la campanita que te aparezcan todas los videos que vayamos subiendo. Entonces, ahora sí, de mi parte es todo. Les envío saludos, besos, bendiciones, y deseo en mi corazón que tengan salud. Hasta la próxima semana con el favor del Padre Celestial. Bye bye.